Muy buenos días, jóvenes, Dios les bendiga. Un gusto saludarlos a todos los jóvenes que se conectan y escuchan la palabra de Dios. Dios los guarde, ¿verdad? Espero en Dios que cada uno de ustedes se encuentre bien de salud. Y ante esto, ¿verdad? Pues hoy domingo nos disponemos a compartir con ustedes las enseñanzas del grupo de jóvenes. Confiando siempre que la palabra de Dios llegue al corazón de cada uno de nosotros y la pongamos por obra. Amén. En este momento vamos a hacer una oración a Dios para que el Señor nos dé de su gracia y su misericordia. Y de esta manera podamos todos estar atentos a su palabra. Oremos a Dios. Señor Jesucristo, en esta mañana te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu grande voluntad, Señor, porque tú nos das el deseo y nos das, Señor, que es el privilegio de estar escuchando tu palabra. Gracias. En muchos lugares quisieran escuchar tu palabra, Señor, pero desafortunadamente la tecnología no les permite todavía que llegue la palabra tuya, Señor. Pero, Señor, te ruego que a nosotros que nos das esa oportunidad de escucharte, permite que podamos escudriñarla y ponerla por obra. En tus manos estamos. Bendice a cada instructor del grupo de jóvenes, así como a cada uno de los jóvenes que son del grupo Más que Vencedores, y también de los jóvenes que son de la iglesia Ley de Natividad en sus diferentes lugares, iglesias, así como diferentes jóvenes también que se conectan también a escuchar la palabra. Señor, te damos gracias y en tu mano nos dejamos. Por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Mis hermanos, quiero pedirles con ellos que abramos la palabra de Dios allá en el primer libro de Samuel, capítulo número 3, con de Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 3. Voy a dar lectura a unos versículos que todos es conocido, ¿verdad? El llamamiento de Samuel. Entonces vamos a leer unos versículos. El versículo 3 dice: Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y le respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve a acostarte. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantando Samuel, vino Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve a acostarte. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó por la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y le dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla, Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Gloria al Señor, hermanos. Bien, hoy, ¿verdad? Hay una lección muy importante, como todas, ¿verdad? Gracias a Dios. Dice: Dios me habla. Aprende a escuchar a Dios. Justamente, ¿verdad? Vamos a entender, primera instancia, el verbo escuchar. Dice ahí nuestro concepto: el verbo escuchar es un verbo que hace referencia a la acción de poner atención. Es algo que es captado por el sentido auditivo. Esto es, hermanos, que el hecho, muchas veces decimos: yo sí pongo atención, yo sí escucho. Pues no, porque mientras una persona esté hablando, la otra persona que supuestamente está escuchando, su mente, sus ojos están en otra cosa, con el celular, en alguna otra cuestión, pero jamás poniendo atención. Por eso dice: es la acción de poner atención. Dice la palabra, que proviene del latín sculare, indica que la persona apela a las facultades de su oído para oír lo dicho. Muchas ocasiones a veces decimos: bueno, perdón, ¿me puedes repetir lo que me dijiste? ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a escuchar. Cuando la persona se dispone a escuchar, entonces, ¿verdad? No va a ser necesario que le vuelvan a repetir lo que se le está diciendo. Por eso dice, la palabra escuchar puede ahí hay un error, puede estar relacionada con la actitud de la persona. Así es.
Entonces, escuchar puede tener mucho principio en el sentido de la actitud de la persona. Si la persona realmente desea escuchar, tiene que manifestar una actitud positiva, una actitud de atención, de respeto, para poder escuchar a la persona quien le está hablando. Eso es hablando de manera humana en cuanto a las cosas en la vida social. Pero tratándose de la palabra de Dios, hermanos, vamos a darnos cuenta cómo durante mucho tiempo Dios habló de diferentes maneras a su pueblo. Vamos a ver con ella Dios. Amén. En la Biblia encontramos diferentes registros, cantidad de registros donde Dios habla al hombre. Y por poner unos ejemplos, ¿verdad? Podemos ver ahí la manera en cómo Dios habló a Abraham cuando le dijo, sal de tu parentela, sal y ve al lugar donde yo te mostraré. Por la fe dice que Abraham salió. Y después cuando Dios mismo le dice a Abraham, mira, si puedes ver al cielo y contar las estrellas, así será el número de tu linaje, de tu pueblo. También cuando, ¿verdad? Dios habló a Noé y le dijo, le manifestó acerca del arca, que construyera un arca. Él no dudó y escuchó la voz de Dios y obedeció a la voz de Dios. También podemos ver acerca de Moisés, cuando Moisés, estando, ¿verdad?, distante del pueblo de Egipto, allá en las montañas, ¿verdad?, pues Dios tiene un plan para él, lo había llamado para que él fuera el que libertara al pueblo de Israel. Pero aun cuando Moisés, ¿verdad?, se rehusaba eh, ir a ser el libertador, Dios lo llamó y le mostró, ¿verdad?, el poder de Dios, de quién era Dios. Y Dios le habló a Moisés. También vemos cómo a nuestro mismo Señor Jesucristo, ¿verdad? Cómo Dios habla al pueblo y le escucha cuando es bautizado en las aguas del Jordán, ¿verdad? Dice, este es mi hijo amado, del cual tengo contentamiento. A él oíd. Entonces vemos de muchas formas, ¿verdad? Cómo Dios habló a su pueblo. Vemos también ahí a Saulo, ya en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Cómo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando Saulo perseguía a la iglesia de Cristo, como en el camino se le presenta, ¿verdad?, un ángel, y solamente Saulo escuchó esa voz que dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces vemos cómo también el Señor Jesucristo habló también directamente, ¿verdad? Y también a través del Espíritu Santo, que es la persona que hoy en día tenemos y que nos ayuda, nos guía a toda verdad. Vemos cómo ya en la iglesia primitiva, ¿verdad? A través del Espíritu Santo dice, apartadme a Bernabé y a Saulo para el ministerio que los he de enviar, justamente para predicar el Evangelio a todos los gentiles. Entonces el Espíritu Santo habló a los ancianos, habló a la iglesia, habló al pueblo para que apartaran a Saulo y a Bernabé y oraran por ellos para que fueran a predicar para ellos. Entonces vemos muchos registros, así como estos, hay muchos registros de cómo Dios habla al hombre, cómo Dios en el tiempo pasado, desde el tiempo antiguo, Dios ha venido hablando al hombre. ¿Y qué habla al hombre? ¿Qué le dice Dios al hombre? Que se reconozca ante Dios, que deje de vivir una vida sin rumbo, que vengan al conocimiento de Dios. En muchas ocasiones Dios, ¿verdad?, a ese pueblo de Israel, duro de servir, dice la palabra de Dios, pues le habló de muchas maneras, le manifestó su amor, pero el pueblo jamás quiso reconocerlo y tan es así que toda esa primera generación que salió de Egipto nunca llegó a la tierra prometida. Entonces, con ellos vamos a ver ahora cómo escuchar la voz de Dios. ¿Amén? Vamos a escucharle. O quizá usted muchas canciones dice, bueno, hermano, ¿cómo escuchar la voz de Dios? ¿Cómo es que Dios me habla? ¿Tengo que aprender a escuchar a Dios? Vamos a ver, hermanos, que el Señor. Amén. Miren, hermanos, ¿cómo escuchar a Dios? Eh, a veces, ¿verdad? Soñando, escuchamos una palabra, un mensaje, un versículo. Y nos viene a la mente y andamos durante el día con ese versículo de la palabra de Dios. Entonces, eso es, digamos, es la voz de Dios que nos está dando algo para poder nosotros poner en práctica. Dios conoce nuestra condición, jóvenes. Esto recordemos siempre que
en la vida del ser humano, ¿verdad? En todo momento, siempre está a la vista de Dios. Recordemos que Dios es Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente. Él todo lo sabe. Sabe cuando nos sentimos mal, sabe cuando algo nos duele, cuando algo nos ha sucedido, cuando, sobre todo los jóvenes, ¿verdad? Cuando hay un conflicto directamente de emociones. Dios los conoce, jóvenes, Dios lo sabe. Entonces, dice, escuchar la palabra de Dios es captarla más con el corazón y con el espíritu que con los oídos. Muchas ocasiones, ¿verdad? Ahorita digamos que no ha habido cultos en San Mateo, pero por ejemplo, a veces está la palabra y o la enseñanza en el grupo de jóvenes y el joven, pues sí, físicamente está ahí, o en la escuela, usted véalo, está físicamente ahí, pero ¿dónde está su mente? Su mente está divagando por otras cosas, pensando en otras circunstancias, que a qué hora va a ir a traer el pan, que a qué hora le tiene que hablar a su amigo, que a qué hora es el partido de fútbol, la final, qué sé yo, jóvenes, o la señorita pensando que le tiene que rezar la llamada a su amiga. Son muchas cosas, pero justamente lo importante de escuchar a Dios es captar el mensaje, la voz, con el corazón y con el espíritu. Más allá, porque dice en la escuela, muchas veces los maestros dicen, bueno, les entra por un oído y por el otro está saliendo. Sí, porque nada más no se está poniendo atención, como decíamos. No hay una actitud, ¿verdad?, de tratar de atender a lo que se nos está solicitando. En los trabajos, en muchas ocasiones, ¿verdad? O en las escuelas, el maestro o el patrón dice, hay que hacer esto, se tiene que dar esto y da las indicaciones. Pero a veces los jóvenes, ¿verdad? O la persona adulta no está atendiendo, no está poniendo atención, no le está dando la atención debida y dice, perdón, perdón, a ver, aquí me quedé, ¿qué más dijo? Es que no entendí esto. Ah, bueno, cuando se está escuchando, se tiene que captarla con el corazón y sobre todo, si es la palabra de Dios, con el espíritu. Dice en Lucas 11:28, y le dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Muchos la escuchan, muchos la conocen. El mismo enemigo de nuestras almas conoce la palabra de Dios, pero no la guarda. Y ahí la diferencia de querer escuchar o saber escuchar la palabra de Dios. Aprender a escuchar la palabra de Dios es escucharla con el corazón, oírla, guardarla y ponerla por obra. Dice también, Dios nos habla de múltiples maneras. Nos llama a la conversión, a la madurez, al compromiso. De muchas maneras nos habla. A veces decimos, cuando llega un problema, una enfermedad, una situación difícil en la escuela, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo no, Señor? Yo quería esta carrera, yo quería esta escuela, yo quería esto, Señor, ¿por qué a mí? Bueno, había que examinarse. ¿Por qué, Señor, no tengo este trabajo? ¿Por qué, Señor, no me has concedido el carro? ¿Por qué, Señor, no me concediste esto que yo quería, estos tenis, esta falda, este pantalón? ¿Por qué? Ahí es donde nosotros debemos de examinarnos con Dios y decirle a Dios qué tanto hemos sido atentos con Dios para escuchar su palabra. Porque Él los llama de muchas formas. A veces nos habla algún hermano del grupo de jóvenes, oye, ¿cómo estás? Dios te bendiga. ¿Cómo has estado? No te hemos visto en el templo. Te extrañamos. Queremos verte en el templo. Mira que estamos viendo cosas diferentes, cosas hermosas. Y tú eres parte importante, esencial del grupo de jóvenes. Ven, mira que aquí tienes hermanos que te estimamos, que te amamos, amigos. Y a veces el joven, pues, no le da pauta a, a esos comentarios, ¿verdad? De la invitación que está haciendo a los hermanos. O el joven, o la señorita, o el instructor, la instructora. Entonces, Dios, a través de estos hermanos, Dios los está usando para que nos hable, para que nos inviten, para que vengamos a Él, para que entreguemos nuestra vida a Dios, para que maduremos espiritualmente, para que realmente nos complementamos con Dios. A veces, ¿verdad?
los jóvenes en la escuela, ya cuando están en la escuela dicen, no, ya estoy en el lugar, en tal lugar en la escuela y qué bueno, excelente, qué bendición para que los hijos de Dios eh, vayan, ¿verdad?, en la escuela y que se preparan. Es una grande bendición. Pero cuando se confía el joven, cuando se confía, ¿qué sucede? Todo empieza a ir mal. En las escuelas, todo le empieza a ir mal. Entonces, justamente, ¿por qué? Porque perdió el compromiso. Perdió el compromiso a la cual él está en esa escuela. Él se conformó nada más con estar y ya, pero realmente ahí no termina todo. El compromiso es ya estar ahí, ahora aplicarse, comprometerse y salir adelante para terminar. Eso es lo que Dios quiere en la parte esencial de lo que es la palabra de Dios. Que el cristiano no tan solo se conforme, que el joven no tan solo se conforme en decir, ya conozco de Dios, ya soy, ¿verdad?, un hijo de Dios. Qué bueno, qué bendición tan hermosa cuando somos hijos de Dios. Pero Dios nos pide más, más allá de todo eso. Hace poco escuchaba la predicación de hace 8 días del hermano Agustín, siervo de Dios. Si usted tuvo oportunidad, joven, de escucharla, qué bueno. Y si no la ha escuchado, yo le invito a que vuelva nuevamente a escuchar la predicación del hermano Agustín del domingo pasado. El llamado de Dios es para servir a Dios. Usted que ya lo conoce, joven, ¿cuánto tiempo tiene que conocer a Dios? ¿Cuánto tiempo? ¿Y qué ha hecho? ¿Solamente alimentarse? ¿O también debe de madurar y comprometerse con Dios? Porque así lo dice. Dios nos habla de muchas maneras. Nos habla para que nos convertamos, para que retornemos el camino de Dios, para que cada día seamos mejores, para que cada día, ¿verdad?, busquemos a Dios. Y de esta manera hay un crecimiento espiritual. Y lleguemos todos a la estatura del varón perfecto que Dios quiere de nosotros. Y asimismo también nos comprometamos, no con el hombre, con Dios, jóvenes. Con Dios, que la señorita se comprometa con Dios. Que el joven se comprometa con Dios. Porque si nos comprometemos con el hombre, tarde que temprano vamos a fallar al hombre. Y excusas va a haber muchas para decirle al hombre, perdón, manito, perdón, manita, pero hay muchas excusas. El hombre está lleno de excusas, pero Dios no quiere eso de nosotros. Dios quiere que seamos siempre, ¿verdad?, personas maduras en el conocimiento de Dios y que nos comprometamos a Dios. Dice la Hechos 10:3, estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que el Señor te ha mandado. Así decían, ¿verdad?, aquellos hombres, ¿verdad?, de Galacia. Estamos aquí para escuchar todo lo que el Señor te ha mandado. Hombres dispuestos a escuchar la palabra de Dios, dispuestos a atender lo que Dios quería para ellos. Amén. Gloria al Señor. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Miren, joven, que escuchar la voz de Dios, aprender a escuchar la voz de Dios, es algo tan maravilloso, ¿verdad?, que a veces pensamos que Dios va a enviar un ángel para que nos hable. No, hermanos. Escuchar la voz de Dios es escudriñar la Escritura, es leer su palabra santa. Ya vimos que anteriormente, ¿verdad?, en los tiempos pasados, Dios habló a través de ángeles. De manera directa les habló a muchos varones, a muchos hombres de Dios les habló de manera directa. Aún el Espíritu Santo habló de manera directa a los hombres. Oye, hermanos, el Señor Jesucristo nos dejó al Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el cual nos guiaría a toda verdad y nos recordaría todas las cosas que Él nos había dicho. Entonces, hermanos, todo ya está en la palabra de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Solamente escudriñar la palabra de Dios. Aprender a escucharlo. A veces, hermanos, vienen las enseñanzas de los instructores, de los pastores, o de un joven, de una señorita que se acerca o le habla por teléfono, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Te esperamos, te extrañamos, no te hemos visto en el templo. Te amamos, eres una persona importante para Dios y para nosotros. Te invitamos a reunirte con nosotros.
Esa es una manera de cómo debemos de entender que quien nos está llamando es Dios y que está usando a algunos miembros del grupo de jóvenes, que está usando a algún instructor, algún hermano siervo de Dios, o simplemente cuando usted, ¿verdad?, va en el metro y escucha a una persona que empieza a predicar la palabra de Dios, justamente porque también Dios quiere que usted escuche su palabra. Dios le está llamando. Dice, toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para aprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Y nos dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En su grande misericordia, hermanos, tenemos una grande bendición los que hemos creído en Dios, que tenemos un volumen de la palabra de Dios. Y si tenemos un volumen, tenemos la misma palabra de Dios en nuestra vida. ¿Para qué? Para escudriñarla, para que Dios nos hable, para que Dios nos dé de su gracia y cada día nos prepare para alcanzar la estatura del varón perfecto. Mi hermano, mi amigo, que no tienes un volumen de la palabra de Dios, Dios te llama para que vengas al conocimiento de Dios, te acerques a Dios. Y si tienes la oportunidad de compartirnos, indicarnos que no tienes una Biblia, háznoslo saber vía el WhatsApp, para que de esta manera podamos compartirte un volumen de las Sagradas Escrituras. Y así también tú puedas escudriñar la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en San Juan, ¿verdad? Allá en San Juan 5:39 dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñad las Escrituras. Qué grande bendición, mis hermanos. Porque en su grande misericordia Dios siempre ha provisto para nosotros lo mejor. Porque Él nos ama. Porque Él le ama, joven. Porque Dios le ama, señorita. Dios nos ama a todos, hermanos. Y Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengamos al conocimiento de Dios. De esta manera Dios nos habla hoy. Vemos cómo las cosas han cambiado en nuestro mundo entero. Las crisis económicas, las pestes como el COVID, la maldad entre los hombres, todo ha cambiado. Y por eso Dios quiere que cada uno de nosotros aprendamos a escuchar la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermanos? Amén. Mire, hermano joven, hubo la historia de Samuel, un niño, un jovencito que estuvo en la casa de Dios, ahí creció, junto a Elí, el sacerdote Elí. Y algo que puedo entender y comprender fue la humildad, la atención, la disposición, la actitud para poder atender el llamado de Dios. No le habló una vez, le habló 3 veces el Señor. Y tan pronto escuchaba la voz de Dios, él inmediatamente atendía el llamado pensando que era el siervo Elí. Hasta que el siervo Elí le dijo, si te llamare, dirás, habla Jehová, que tu siervo oye. Habla. Qué grande bendición del decir el Señor, habla, que tu siervo oye. Se reconoció ante Dios diciendo, yo soy un siervo tuyo, Señor, para que tú hagas conforme a tu voluntad mi vida, para que tú hagas conforme a lo que tú deseas. Grupo de jóvenes más que vencedores. Dios quiere algo especial para usted hermano, para usted hermana, y también para los que no son del grupo de jóvenes más que vencedores de San Mateo. Dios quiere algo especial para usted. Dios quiere algo hermoso. Quiere usarlo en sus manos. La mies es mucha y los obreros son pocos. ¿Por qué no dispone su vida para el servicio a Dios?
¿Por qué no lo dispone? En muchos lugares hay necesidades. Dentro de las iglesias de la Divina Trinidad hay mucha necesidad, hermano joven, hermana señorita, mucha necesidad dentro de las iglesias que atendemos como la Divina Trinidad. Mucha necesidad. ¿Quién dice, habla Jehová, que tu siervo oye? ¿Quién estará dispuesto a escuchar la voz de Dios? ¿Quién estará dispuesto? Dios quiera que usted pueda abrir su corazón a Dios. Amén. Oremos al Señor. Padre Celestial, en esta mañana, gracias, Señor. Gracias por enseñanza, Señor, y te rogamos que tú nos ayudes cada día. Cada día, Señor, a escuchar tu voz. A escuchar tu voz, Dios. A atender tu llamado. A atender lo que tú quieres de nosotros, Señor. Ayúdanos cada día. Es cierto que a veces hay cosas que se tienen que dejar, Señor. A veces hay cosas que, Señor, tenemos que hacer a un lado. Porque nada ayuda en nuestra vida. Pero te pedimos que tú seas con nosotros. Guíanos con tu Espíritu Santo. Guía al grupo de jóvenes. Guía a todos los jóvenes, Señor. Guíalos, guíalos. Y hazlos más que vencedores, Padre Santo. Están en tus manos. Derrama de tu gracia, Señor. Gracias por la vida de cada uno de ellos. Bendice la vida de mis hermanos instructores. Dales de tu gracia. Bendice mis hermanas. Bendícelas, mi hermana Leli, mi hermana Lupita, mi hermano José Luis. Bendícelos. Ayúdales cada día, Señor, para poder compartir tu palabra, Señor Jesucristo. Están en tus manos, Dios. Gracias te damos. Gracias. Confiando que tú nos has escuchado, te damos gracias, Señor Jesús. Aleluya. Aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús. Alabado sea tu nombre. Dios los bendiga, mis hermanos, Dios los guarde. Y el Señor sea con cada uno de ustedes. Amén. La paz de Dios con ustedes.